Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Olga Sánchez Cordero Dávila, Secretaria de Gobernación. General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Doctor Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Autoridades del Gabinete del Gobierno de México que se encuentra en Presidium. Personal de las Fuerzas Armadas. Respetables familias. Integrantes de los medios de comunicación. Muy querido México, una de las definiciones de la palabra democracia con la que más coincido por su sencillez es sin duda aquella que nos habla de una forma de gobierno que se caracteriza por hacer que el poder recaiga sobre el pueblo. Acepción que proviene del origen etimológico de ese término que significa pueblo y gobierno. Considero que el día de hoy, en este recinto, somos testigos de una expresión de esa naturaleza, de una expresión de unión, de decisiones conjuntas, de la voluntad ciudadana y manifestada a través de sus representantes. Nuestro México hoy inicia una nueva etapa de su vida. Como bien se ha dicho, una época de cambios. Este nuevo México que hoy renace se hace acompañado de un presidente que entraña justamente la esperanza de toda una nación, la esperanza de todo un pueblo. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es para mí un honor hacer uso de la palabra a nombre de los marinos navales. Reciba usted una cordial y muy merecida felicitación por esta noble encomienda que hoy inicia. La banda presidencial que usted porta, además de distinguirlo como representante de esta nación, lo ratifica como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un nombramiento que entraña en sí mismo uno de los máximos ideales que usted ha enarbolado a lo largo de su carrera profesional, que es servir a México sin reserva, servir a México con absoluto respeto y cercanía a su pueblo, servir a México con honestidad y transparencia, servir a México con lealtad y patriotismo. Cuente con nuestra férrea voluntad, capacidad y sobre todo con nuestro amor patrio para lograr ser la nación que todos nos merecemos. En este tenor, y de manera muy particular le expreso mi sincero agradecimiento por esta designación que recibo para integrarme a su gabinete como secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Distinción que me honra profundamente y que significa el más grande orgullo que se me ha conferido en mi trayectoria profesional, pero también el más grande reto de mi vida como marino naval. Bajo su digno mando, me comprometo a estar a la altura de los ideales de este tiempo de cambio y sobre todo a la altura de un pueblo que está dispuesto a exigirle hoy más que nunca a sus Fuerzas Armadas. En este sentido, le manifiesto que ningún elemento de esta Secretaría está obligado a obedecer una orden que pueda constituirse en un delito, en una violación de los derechos humanos o que atente contra la disciplina naval. Nadie por encima de la ley. Habremos de trabajar sin descanso por ser una marina de vanguardia
que apuesta por impulsar nuestra fuerza de mar, aire y tierra, pero también una marina dispuesta a derrumbar mentalidades rígidas y estar siempre atenta a las voces críticas que nos impidan evolucionar. Seguiremos trabajando por ser una Marina Armada de México que navegue de la mano de su pueblo, cercana, honesta y presente cuando más se nos necesite, siempre con la institucionalidad que nos ha caracterizado. Y es que al velar por México, señor presidente, habremos de hacerlo de igual medida por nuestras tripulaciones, porque también son pueblo y necesitan mucho de esta nación. Y como usted bien lo ha dicho, nadie puede quedar relegado ni excluido de este cambio que habrá de ser de beneficio social y nacional. Y quizá ahí radique la verdadera transformación de nuestras Fuerzas Armadas. Sociedad mexicana, México es un país que se reinventa con cada amanecer. Las Fuerzas Armadas hemos sumado voluntades y principios a favor de nuestro pueblo. Así hemos demostrado que la unión hace la fuerza. Sabemos que hacia adelante existen retos importantes que requieren de nuestras mejores capacidades, de nuestras mejores intenciones, pero principalmente de una unión sin precedentes, de la unión de todos nosotros como mexicanos para alcanzar los objetivos del nuevo proyecto de nación. Para ello, requeriremos de un cambio desde cada individuo, desde cada institución, ya sea como servidores públicos, como ciudadanos, como empresarios, como familia, o desde el papel que nos toque representar en los diferentes contextos de la vida nacional, para que de esa manera detengamos todas aquellas inercias que nos impiden avanzar como país y que cada día México amanezca más fuerte y unido, sintiéndonos muy orgullosos de ser buenos y leales mexicanos, enarbolando juntos las banderas de la honestidad y de la justicia. Al sumar voluntades, lucharemos por un México lleno de orgullo y civilidad. Los marinos navales estamos listos para emprender una nueva travesía con nuestro comandante supremo al timón, quien ha demostrado tener una gran voluntad para gobernar. Desde nuestra posición y desde el fondo de nuestro corazón, utilizaremos todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar los retos y las metas encomendadas, siempre con absoluta lealtad a México y a usted, señor presidente. El futuro de cada país, de cada sociedad, es dinámico. Cambia según su pasado, según el contexto nacional e internacional. México tiene presente su pasado y bajo esa dinámica está labrando su futuro. Esto es una labor de todos. Unamos pensamientos y voluntades, respetemos las leyes y a la autoridad. Fuerzas Armadas, sociedad mexicana, hagámoslo juntos, no defraudemos a México. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Miembros de las Fuerzas Armadas de México, generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, tropa, clases, marinería,
de las Fuerzas Armadas. General Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Amigas, amigos todos, me da gusto que en este segundo día del nuevo gobierno estemos aquí con ustedes, quienes integran dos instituciones fundamentales de nuestro sistema político democrático: la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, instituciones que son fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la defensa de nuestro territorio, también para garantizar la seguridad interior, y espero que pronto estas dos importantes instituciones nos ayuden, una vez, si así se decide en el Congreso, que se reforme la Constitución para que podamos integrar la Guardia Nacional, y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina nos apoyen, como siempre lo han hecho en otras tareas, para garantizar en el país la paz y la tranquilidad, atendiendo también funciones de seguridad pública. Ya en otras ocasiones lo he explicado, ayer mismo en el Congreso, en la ceremonia de toma de posesión, hablé de que son pocos los elementos que se tienen para atender el problema grave de la inseguridad que se padece en el país. Se creó hace 20 años la Policía Federal con el propósito de que las Fuerzas Armadas no intervinieran, como lo establece la Constitución, en tareas de seguridad pública. Pero no pudo consolidarse ese agrupamiento. Son, en general, 40.000 elementos y no todos pueden ser utilizados para labores de seguridad pública. Se cuenta en realidad con 20.000 elementos. Con eso dispone el presidente de la República para enfrentar el problema que más preocupa a los mexicanos. Tienen más elementos
o hay más elementos de policías en el gobierno de la Ciudad de México. En las 4 corporaciones tienen más de 80,000 elementos. Esto no puede continuar así. Por eso, con todo realismo, hablando de manera directa, transparente, estamos planteando que se reforme la Constitución para que el Ejército y la Marina puedan ayudarnos en labores de seguridad pública. Unir la policía militar, la policía naval, la policía federal y conformar la Guardia Nacional. Si esto se permite, ya tendríamos de entrada más elementos. Tengo el informe que hay alrededor de 30,000 elementos de la policía militar y se puede contar de inmediato con 10,000 elementos más de la policía naval. Si a esto se suman los 20,000 elementos efectivos de la Policía Federal, ya tendríamos un cuerpo para atender el problema de la inseguridad de alrededor de 60,000 elementos. Y eso sería en el corto plazo, porque en una segunda etapa convocaríamos a que miembros del Ejército y de la Marina también se adhirieran a esta Guardia Nacional en las mismas condiciones laborales, respetando grados, disciplinas, ascensos, antigüedad, ingresos, como otra fuerza de la Secretaría de la Defensa. Y en una tercera etapa, ampliar la convocatoria a jóvenes, reclutar nuevos elementos para poder cubrir todo el territorio nacional con la creación de 266 coordinaciones ubicadas en las distintas regiones de México para que se garantice la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Esta es una reforma para el Estado mexicano, para las instituciones y para las Fuerzas Armadas, porque tenemos siempre que ajustarnos a los nuevos tiempos. La renovación es importante, indispensable. Hay cambios y nosotros tenemos que actuar en consecuencia.
vamos a seguir manteniendo, desde luego, la labor de defensa de nuestro territorio. Pero ahora el pueblo de México necesita de sus Fuerzas Armadas para atender este problema grave de la inseguridad y de la violencia. Y hemos optado por este plan porque le tenemos confianza a las Fuerzas Armadas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora. El soldado, el marino, es pueblo uniformado. Hace unos días que estuve en una ceremonia parecida, hablé de que cuando revisé los expedientes de los generales en activo para decidir quién iba a ser el próximo secretario de la Defensa, me llamó la atención que cuando se inscribieron los generales en activo al colegio militar, la mayoría manifestó ser hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de soldados. Nuestro ejército, de arriba, sus oficiales, hasta sus soldados, hasta la tropa, tienen un origen popular. Es un ejército del pueblo. Y si nos remontamos en la historia, encontramos que este ejército se funda, se constituye en 1913, después de el vil asesinato de un presidente bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Un gobernador que hay que recordarlo. Por eso, fue el único que se rebeló, como lo hizo también un legislador, Belisario Domínguez, y muchos otros. Ese gobernador Venustiano Carranza de Coahuila llamó al pueblo a enfrentar a Victoriano Huerta. Y así se constituye este ejército, que siempre ha sido leal a la autoridad civil. Nunca una rebelión en contra de un presidente civil. Eso caracteriza también a nuestro ejército. No es lo mismo que ha sucedido en otros países. Tengo confianza también en las Fuerzas Armadas porque han actuado con responsabilidad,
y no se han mezclado, inmiscuido en negocios que se hacen a la sombra del poder. Los generales, los almirantes, no forman parte de la oligarquía, como suele pasar en otros países. En la revisión de los expedientes veía que los generales, cuando mucho 2 casas, un departamento, otra casa, 2 carros, no hay oficiales millonarios, mucho menos multimillonarios. Y otro rasgo distintivo importante del ejército, de las Fuerzas Aéreas, es un ejército nacionalista. Nunca este ejército ha estado subordinado a una hegemonía o a un gobierno extranjero. Este es un ejército patriota. Por eso les convoco en mi carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas para que todos juntos logremos resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, y que se disipen las dudas, pensando de que esta decisión tiene que ver con medidas autoritarias, represivas. Esta es una gran institución y tiene escuelas para formar a sus integrantes, sus miembros, de acuerdo a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos. Y estoy seguro que se va a reforzar la formación en todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Y se va también a reforzar la formación para cumplir con los protocolos en el uso de la fuerza. Es un giro, un cambio, una reforma para bien de México y también para bien del ejército, que sigue teniendo, a pesar que en los últimos tiempos ha sido utilizado para tareas ingratas que le han producido ciertos desgastes, a pesar de todo eso, son las instituciones con más apoyo popular. Cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente a qué instituciones les tienen confianza, salen en primer lugar la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina.
Y se debe mucho, pienso yo, a las labores de auxilio que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, que son los primeros en llegar cuando hay una inundación, cuando se padecen de temblores, de terremotos. Siempre ahí están los elementos, los soldados, los marinos, auxiliando a la población, y muchos otros servicios que prestan las Fuerzas Armadas. Ahora, en esta nueva etapa se van a seguir consolidando las Fuerzas Armadas. Se va a fortalecer su grandeza, porque van a ayudar en la tarea de la seguridad pública. Me da, la verdad, mucho gusto estar con ustedes, repito, en este segundo día del gobierno de la transformación, de la cuarta transformación. Y no me gusta solo decirlo, enunciarlo, así como si fuese el lema de campaña. Han habido, por eso lo explico, 3 transformaciones en la historia de nuestro país, de nuestro querido México. La primera fue la independencia, cuando después de 3 siglos de dominación colonial, México se convirtió en un país libre y soberano. La segunda transformación fue el movimiento de reforma y la lucha del pueblo contra los invasores extranjeros. Ese movimiento que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García, que restauró nuestra república. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, cuando nuestro pueblo luchó por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos llevar a cabo, sin violencia, de manera pacífica, desde abajo, con la gente, convenciendo, no imponiendo nada. Queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, que, como ayer lo dije, va a consistir en que se ponga por delante la honestidad y la fraternidad. Honestidad y fraternidad como forma de vida y como forma de gobierno, porque lo que más nos ha dañado en los últimos tiempos ha sido la corrupción, y vamos a acabar con ese mal, con ese cáncer que está destruyendo a nuestro pueblo, que está afectando a nuestra nación. Yo sé que voy a contar con el apoyo de ustedes, integrantes de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias a todas, a todos. Nos vamos a seguir encontrando en lo institucional. Hemos decidido reunirnos todos los días con el general Luis Crescencio Sandoval,
con el almirante José Rafael Ojeda Durán, con la doctora licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, con el doctor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y vamos a invitar también a esas reuniones, porque ella lo ha solicitado, a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, electa en la Ciudad de México. Vamos a reunir todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana para recibir en Palacio Nacional el reporte de lo sucedido en el país y tomar decisiones conjuntas. Todos los días vamos a llevar a cabo esta labor y nos vamos también a seguir encontrando, porque yo voy a visitar los fines de semana, como lo he hecho siempre, los pueblos. Y allá, ustedes, cuando estén francos, o sus familias, nos vamos a estar comunicando, porque voy a seguir recorriendo todo el país, hablando con los ciudadanos. No va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Vamos a seguir teniendo comunicación. Les digo también que no se puede enfrentar un problema de inseguridad solo con el uso de la fuerza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No nos va a costar mucho trabajo garantizar la tranquilidad, la paz, porque se va a atender al pueblo, porque se va a llevar a cabo un programa de apoyo a las actividades productivas, se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, se va a apoyar a comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, se van a impulsar muchos proyectos de desarrollo de sur a norte del país para que haya empleos. Todos los jóvenes que ahora no tienen trabajo y que se les etiquetó y se les llama ninis porque ni estudian ni trabajan, y no es culpa de ellos, van a ser contratados. Ya se está haciendo un censo, se están visitando las casas para ir incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. 2.300.000 jóvenes van a tener empleo y se van a entregar más de 10 millones de becas en todos los niveles de escolaridad. Los adultos mayores van a recibir el doble de lo que ahora se les otorga de pensión. Va a haber apoyo para discapacitados pobres, sobre todo niñas, niños. Va a haber mucha justicia. Y esto va a crear un ambiente, una atmósfera nueva de satisfacción,
y se va a hacer a un lado la frustración y ya no se va a seguir empujando a los jóvenes a que tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso se va a conseguir la paz entre todos. Por eso tengo confianza de que vamos a lograr la paz y la tranquilidad en nuestro querido México. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas por su lealtad a México, por su lealtad a la patria. Esa es la lealtad que más vale, la lealtad a los principios, a los ideales, más que la lealtad a los hombres. Porque la patria es primero. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas de México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bien, así concluye esta salutación de las Fuerzas Armadas al presidente Andrés Manuel López Obrador en el campo militar Marte de la Ciudad de México. Nosotros vamos a despedir este noticiero. Escucharemos nada más los honores al presidente de la República. Bien, así concluye esta ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas a su comandante supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí este noticiero. Yo soy Raúl Rodríguez Cortés, le agradezco a nombre de todo el equipo y lo invito a que continúe.